Buenas noches a todos. Gracias nuevamente por escucharnos y permitirnos estar en sus hogares. Continuamos con nuestra serie de Ministerio Militar y hoy estaremos hablando sobre un tema en particular que es el mercenario. Hoy la palabra mercenario es de amplio uso en la sociedad. En toda la historia de la guerra y de los ejércitos, el mercenario siempre ha estado presente y su presencia siempre ha sido cuestionada. Ninguna fuerza armada está exenta de soldados mercenarios en sus filas. En la actualidad, las guerras son peleadas con mercenarios. Y también existen empresas mercenarias, aunque no son reconocidas, su uso no puede negarse. Las empresas mercenarias son las que contratan masivamente a los mercenarios para ser empleados en la guerra. En la Biblia encontramos la palabra mercenario, sicario y espía. El empleo de mercenarios en los conflictos cada día es más nefasto y es difícil distinguir entre cada uno de estos apelativos, incluso tienden a ser uno solo. Las Fuerzas Armadas, a pesar de poner todos sus esfuerzos para evitar que sus soldados los traicionen, siguen siendo infiltrados por el enemigo. ¿Conoces la diferencia entre un soldado y un mercenario? Un soldado de la nación lucha por convicción y antepone al interés personal el honor y la fidelidad a su patria. El mercenario lucha por un buen sueldo y su fin último es la riqueza material. Hoy tenemos que definir si eres un soldado de Jesucristo o eres un soldado mercenario. El fundamento bíblico lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18-20. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si revisamos cuidadosamente este capítulo, podemos observar que Pablo habla a Timoteo en un tono propiamente militar. No le está sugiriendo, le está ordenando qué debe hacer. Y también es importante que revisemos la Biblia y encontremos lo que ella nos habla sobre los mercenarios. Cuando hablamos de mercenario, nos referimos al término hebreo sakar, que quiere decir o significa compra temporal, o es decir, alquilarse, sobornar o sueldo. En el Antiguo Testamento encontramos las siguientes evidencias sobre mercenarios. En el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 21, dice así: becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte viene. Sus soldados mercenarios también en medio de ellas como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás. Huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, versículo 6, nos habla también sobre mercenarios. Dice: reunió luego Amasías a Judá
y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un hombre de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. El segundo libro de Samuel también nos muestra sobre mercenarios, al igual que el primer libro de Crónicas, que narran el mismo evento. Vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 19, 6, 7. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anum y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maacá y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, y el rey de Maaca y su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. El segundo libro de Reyes también nos enseña sobre el uso de mercenarios. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Todos estos pasajes nos muestran que en esos tiempos el uso de mercenarios era común, como sigue siendo en la actualidad. En el Nuevo Testamento también nos muestra ejemplos. La primera carta a Timoteo, capítulo 1:20, dice: naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La segunda carta a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 17-18, también nos habla: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaban la fe de algunos. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4:10, también nos da otro ejemplo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y estos son algunos ejemplos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento sobre mercenarios. Pero en los tiempos actuales, la segunda carta de Timoteo nos advierte de que también habrán mercenarios. La segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 1-5, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, nos advierte la palabra de Dios.
Hoy podemos ver diversas circunstancias que se están viviendo en la iglesia. Hoy vemos iglesias que están arropando doctrinas progresistas o filosofías de diversidad sexual y otras depravaciones sociales porque se han infiltrado mercenarios en la iglesia. Sin embargo, es muy importante entender lo siguiente, que en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, nos habla sobre el obrero aprobado. Nos hace indicaciones precisas de lo que debemos hacer como soldados de Jesucristo. En su versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El versículo 16 también nos indica: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El versículo 19 nos señala lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y el versículo 20 nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Podemos concluir en el fundamento bíblico de este tema, que es en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 18-20, donde Pablo ordena a sus discípulos cumplir 3 acciones. Primeramente, que debes militar la buena milicia, que debes mantener la fe y sobre todo la buena conciencia, es decir, la conciencia moral. Todas estas virtudes son importantes, pero recordemos que el hombre de guerra, sobre todas las cosas, debe cuidar su principal campo de batalla, la mente. La carta a los Romanos, en su capítulo 16, nos ayuda a identificar quiénes son soldados de Jesucristo y quiénes son soldados mercenarios. Lo podemos ver en los versículos 17 y 18. Recordemos, los comportamientos y las maneras de vivir permiten identificar a los soldados de los mercenarios. Aquí la importancia de prestar atención a la buena conciencia. Escuchemos qué nos dicen estos versículos. Mas os ruego, hermano, que fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dios te bendiga por permanecer escuchando esta enseñanza. Esperamos tus comentarios sobre este tema y no olvides darle un like a nuestro video. Dios te bendiga siempre.